No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablar de una agresión en Israel. En este caso, una mujer fue apuñalada por un palestino. Al cierre de esta edición, la mujer se encontraba fuera de peligro, pero tenemos, una vez más, como decíamos, que iniciar este informativo con ese tipo de noticias. También vamos a hablarles de una condena unánime en Israel a ese atentado a la mezquita que indignó a gran parte de la sociedad, y además vamos a hablarles de Hanukkah en Madrid, pero ojo, también hablaremos de antisemitismo en España y antisemitismo en Moldavia. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda vamos a hablar de cultura con Ana. Pero empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, este fin de semana una mezquita era quemada y esto parece que no ha gustado en absoluto, evidentemente, a la comunidad internacional, pero tampoco en Israel. Radio High informó de que durante todo el fin de semana varias comisiones policiales y del Servicio General de Seguridad de Israel trabajaban para esclarecer lo antes posible el atentado contra la mezquita central en la aldea palestina Kefar Yasuf, en la región de Nablus, perpetrado en la madrugada del viernes pasado y en la que un incendio intencional destruyó la planta alta del templo musulmán, quemando numerosos textos religiosos islámicos. Crece la convicción de que los investigadores que el incendio fue obra de extremistas derechistas. El presidente de Israel, Shimon Peres, el primer ministro Benjamin Netanyahu, también el ministro de Defensa Ehud Barak y la jefa de la oposición, la diputada Tzipi Livni, condenaron enérgicamente el grave atentado contra la mezquita palestina. Bueno, estos son solo algunos de los nombres de quienes han condenado esta agresión, ya que el atentado ha sido condenado también por los grandes rabinos de Israel, por todas las cabezas de los rabinatos, por los partidos políticos, etcétera. En la apertura de la sesión dominical del gabinete, el jefe de gobierno, Netanyahu, calificó el atentado como delito sumamente grave y sin atenuantes, que agravia la tradición judía y la fe democrática del Estado de Israel. Netanyahu además agregó que encareció a todos los organismos de seguridad para que pongan el mayor de los empeños para, a la mayor brevedad, capturar a los culpables, someterlos a la justicia sin contemplación alguna. También el rabino Shmuel Rabinovich, responsable del Kotel y de los lugares sagrados en Jerusalén, condenó la quema del templo y la calificó contraria a todos los valores del judaísmo, merecedora de toda repulsa. Así que, bueno, como ven, se ha tomado bastante en serio, afortunadamente. No se esperaba otra cosa que realmente las autoridades se preocuparan por esta situación. Y ahora nos venimos a España. Vamos a hablarles de una celebración por segundo año consecutivo. El domingo se pudo bailar en las calles de Madrid. Madrid celebró el domingo en la Plaza de Oriente la fiesta de Hanukkah, en la que participó, entre otras figuras destacadas, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que alertó contra el gran riesgo de la uniformidad y la intransigencia. El alcalde destacó en su discurso cómo Madrid quiere dar sentido integrador a la celebración de Hanukkah. Les ha dicho el alcalde a los presentes. Gallardón destacó con esta celebración que Madrid se une a ciudades como Nueva York, Berlín, París y Buenos Aires, precisamente en un tiempo histórico en el que el gran riesgo, como en otros tantos momentos, puede venir de la mano de la uniformidad o la intransigencia en un discurso cultural o religioso que se pretenda único o excluyente. Gallardón destacó el sentido entrañable, familiar de Hanukkah y dijo que esta encuentra justa respuesta en una ciudad que, además de respetar el sentimiento religioso de la comunidad judía, comparte la alegría y trata de encontrar en su identidad un elemento más para enriquecer el tapiz de múltiples colores en el que se teje en la vida cotidiana. Palabras del alcalde, literales: en esta noche, cuando nos disponemos a encender las velas de la Hanukkah de 9 brazos, a comer los buñuelos conocidos como sufganiot, a escuchar las canciones que nos traen la memoria de unos hechos acontecidos hace casi 2.200 años en tierras remotas. Bueno, pues el alcalde subraya la apuesta de Madrid por la tolerancia hacia todas las confesiones y nacionalidades a las que acoge. La verdad es que fue una grata velada, un poco fría, hay que destacar, y muy llena de viento. Las kipot volaban en algunas ocasiones, había que tener cuidado, pero realmente fue una muy bonita ceremonia.
Y de lo bonito nos vamos a hablar ahora de actos antisemitas. El primero, lejos, por lo menos lejos de estos micros, en Moldavia. Una localidad a la que todavía no habíamos tenido que ir, ¿verdad, Masha? El gobierno de Moldavia emitió ayer un comunicado para condenar un acto antisemita perpetrado el domingo pasado en pleno centro de la capital, Chisinau. El comunicado, del que se hizo eco la agencia RIA Novosti, asegura que Moldavia es un país democrático que garantiza los derechos y libertades fundamentales de ciudadanos y que considera inadmisibles el odio, la intolerancia, la xenofobia y otros fenómenos negativos. A través del documento, el Ejecutivo de Moldavia pidió a representantes de todas las confesiones y etnias, a todos los ciudadanos moldavos, abstenerse de cometer acciones que deterioren la convivencia pacífica de diferentes etnias y religiones y que quiebren la paz social y el entendimiento mutuo. La cuestión fue la siguiente. El 13 de diciembre, un centenar de personas que llevaban crucifijos y gritaban consignas antisemitas volcaron una januquía que estaba colocada en la plaza europea del Parque Central de Chisinau y que contaba con la autorización de las autoridades. El director del teatro, Ilya Schatz, director general del Congreso Judío Moldavo, declaró a la agencia Novosti que los autores del acto vandálico buscaban desestabilizar la situación en el país, descontentos con la tolerancia que desde hace muchos años es motivo de orgullo de la Moldavia multiétnica. La comunidad judía decretó que no van a denunciar el acto antisemita ante la policía. Sin embargo, el gobierno moldavo en su comunicado reclama una respuesta seria y contundente por parte de los organismos competentes ante hechos de este tipo para evitar que se repitan en el futuro. De hecho, Moldavia es una zona donde vienen muchísimos judíos. La verdad es que es una pena que una zona que, como destacaba Jordi, no tenemos que viajar muy a menudo a ella, pues podemos estar sin viajar para dar noticias desde ahí, a menos que sean noticias de tolerancia y de comprensión. Y terminamos ahora, no tan lejos de estos micrófonos, desde España, una vez más hablamos de fútbol. Una vez hablamos de fútbol y antisemitismo, el colegiado catalán Álvarez Izquierdo, que el domingo arbitró el partido entre el Atlético Osasuna y el Real Mallorca en terreno pamplonés, reflejó en su acta insultos xenófobos dirigidos hacia el portero israelí Dudu Awate. En el acta arbitral se recoge cómo, a partir del minuto 14 y durante 5 ocasiones más en la primera parte, se produjeron desde la zona Gol Sur, en donde sitúan aficionados locales, los gritos de judío cabrón hacia el guardameta visitante cada vez que jugaba al balón. Se dice que también, que durante la segunda parte no se volvió a escuchar estos gritos, pero la verdad, a mí me llama la atención cómo todas las agencias lo hablan de actos xenófobos. Sí, xenófobo, pero sobre todo antisemita. O sea, a lo mejor xenófobo si fuera israelí cabrón, antisemita, judío cabrón. Pero bueno, Jordi, la verdad es que esto del fútbol saca a relucir los peores instintos, ¿eh? Y un grandísimo portero, por cierto, Dudu Awate. Bueno, pues nada, la verdad, aquí queda hecha esta noticia denuncia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Mañana más. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntame, ¿qué noticias culturales nos traes? Cuenta. Primero, empezamos con un concierto esta semana, el jueves 17, a las 10 de la noche, en la calle Recoletos, en la sala Recoletos, un concierto del dúo Guillami, que es un dúo de violín y viola, de Amaya Barrachina y Shahar Rosenthal, que es un violinista israelí ya con mucho prestigio, que está tocando en estos días en la Orquesta Nacional de España. Ellos dos se conocieron en Estocolmo en los años 90 y crearon este dúo. Van a tocar algunas piezas de Mozart, Leclerc y Bartók. Así muy bueno. Que eso para empezar así bonito la semana con música clásica. Y seguimos con algo relacionado también con Hanukkah. Shavei Israel es una organización en Polonia que, según ellos, en Polonia hay últimamente muchísima gente que está descubriendo que tienen ancestros judíos y están tratando de acercarse al judaísmo. Uh-huh. Entonces Shavei Israel les está ayudando y ahora lo que hicieron es que lanzaron por primera vez una guía sobre Hanukkah en polaco, adaptada para los polacos de hoy que están descubriendo que son judíos, pero no saben realmente y quieren acercarse más a esta tradición y a las fiestas, y ahora tienen este
acercamiento a Hanukkah para conocerlo un poco mejor. Yo sé que mi pensamiento no es muy profundo y es muy banal lo que voy a decir ahora, pero la verdad, ¿quién hubiera dicho hace unos años que los polacos iban a estar investigando y viendo cómo podían demostrar que eran judíos, ¿no? Es un poquito... Sí. No, es que a mí me llama mucho la atención eso. En algunos países de repente ahora está como de moda y no sé muy bien. Bueno, en fin, perdón. Bueno. Es un pensamiento en voz alta. Y seguimos. Por último, se van a cumplir 25 años de la película Shoah de Claude Lanzmann. En 2010 se van a cumplir, que eso ya es muy, muy pronto. Y con motivo de eso, en España por primera vez se va a editar una versión en DVD. Se va a poder comprar esta película tan importante, tan monumental. Y eso es todo de hoy. Bueno, pues es bastante. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Mañana esperamos más noticias. Señoras, señores, estén aquí porque nunca se sabe qué noticia cultural interesante nos van a traer. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel calificó de cínica la actitud de Gran Bretaña respecto a Tzipi Livni. Además de hablarles de ello, les vamos a hablar también de la decisión de que Mahmoud Abbas siga como presidente hasta la próxima celebración de comicios en la Autoridad Palestina. Además, nuevas acusaciones contra John Demjanjuk y terminaremos hablándoles de Hanukkah en polaco. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda parte Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero no empezamos con Jordi, porque Jordi otro día más nos ha dejado solos, así que les cuento que Israel calificó de cínica la orden de detención por crímenes de guerra emitida por un tribunal del Reino Unido contra la ex canciller Tzipi Livni. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí condenó el martes esta decisión judicial en una iniciativa que proviene, según aseguró, de elementos extremistas. Tzipi Livni estaba en funciones durante la operación Plomo Sólido. Ustedes recordarán, fue el enfrentamiento entre Israel y Hamas entre diciembre del año anterior, enero de este año. Y tenía previsto la ex canciller viajar a Londres el domingo para participar en la convención del Fondo Nacional Judío, pero tuvo que cancelar la visita. La oficina de la ex canciller aseguró que la cancelación se debía a la dificultad para programar reuniones con el gobierno británico, pero se sospechaba que varios grupos pro-palestinos buscaban la detención por su presunta participación en lo que ellos han tildado de crímenes de guerra. Tzipi Livni se manifestó ayer y dijo que intentó evitar referirse explícitamente a la orden de arresto emitida en su contra en el tribunal británico, pero sí sostuvo que repetiría cualquier decisión tomada durante la operación israelí en la Franja de Gaza e insistió en que, dijo que no tiene problemas con el hecho de que el mundo quiera juzgar a Israel, pero sostuvo que comparar a los soldados de las fuerzas de defensa con terroristas es algo absolutamente inaceptable. Según la información de última hora, puede que esa orden de detención contra Tzipi Livni no siga en pie y al final Tzipi Livni podría viajar. Pero en estos momentos las cosas están como les hemos contado y les sigo hablando. La Organización para la Liberación de Palestina anunció el aplazamiento indefinido de las elecciones previstas para enero. Lo hicieron en una reunión en la que se tenía previsto pedir a Mahmoud Abbas que siguiera como presidente hasta la celebración de los comicios. El anuncio, la verdad es que era de esperar, después de que la Comisión Electoral Palestina se hubiera pronunciado a favor de aplazar la cita a las urnas y de que no se hubieran empezado a organizar los comicios a 40 días de la fecha oficial de celebración. No ha sido realmente una sorpresa. El secretario general de la Comisión Electoral, del Consejo Nacional Palestino, Yasser Abed-Rabo, acusó a Hamas, que gobierna en Gaza, y a Israel de bloquear el proceso electoral. Rabo habló a los medios de comunicación al comienzo de una reunión en la que tenían previsto solicitar a Abbas que permaneciera en funciones al menos hasta que se celebren los comicios pendientes. Por cierto, que Mahmoud Abbas hizo unas declaraciones en las que dice que no volverán a la violencia y que además, acusar también a Hamas. Ojalá no vuelvan a la violencia, pero no olvidemos que ellos son solamente una facción de lo que hay en Palestina. Y más cosas. Demjanjuk, una nueva acusación
la verdad, ligeramente sorprendente. Si es realmente el asesino que se le imputa que es, no sorprendería como tal, pero sí que tantos años más tarde se sepa. Bueno, como saben, él está siendo actualmente juzgado en Múnich por acusaciones de haber ayudado a matar a 27.900 judíos en el campo de exterminio de Sobibor en 1943. Pues supuestamente en 1947, cerca de la ciudad alemana de Ulm, pues él habría atropellado deliberadamente a alguien que en principio podría haber sido judío. No hay confirmación de nada, lo único que se sabe es que se está investigando sobre esta posibilidad. Los fiscales podrían hacerse cargo de este caso adicional siempre y cuando se confirmara la evidencia, evidentemente. Y el caso es que el juicio no se va a retomar hasta el 21 de diciembre porque Demjanjuk ha sufrido una infección y no puede ser juzgado. Y terminamos hablándoles también de Polonia, pero en esta ocasión de la organización Shavei Israel, que ha dado a conocer la primera guía en polaco de la fiesta de Hanukkah dirigida a los polacos que solamente recientemente descubren sus raíces judías. Y recuerdan, ayer Ana nos hablaba de esta especie de fascinación de los polacos ahora de último momento por redescubrir sus raíces judías. Bueno, pues ya tienen una guía en polaco para descubrirla. Esta es Luces para el judaísmo polaco y se distribuirá gratuitamente se está distribuyendo gratuitamente durante esta semana de Hanukkah. Según el presidente y el fundador de Shavei Israel, Michael Freund, la razón repentina de esta publicación es el hecho de que muchos polacos han descubierto que son judíos ocultos y quieren volver a conectarse con las tradiciones que conocen muy poco. Y vamos a dejar aquí esta parte del informativo. Nos vamos a hablar con Ana, que ya trae aquí noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, bueno, como ves, tu noticia de ayer de que muchos polacos descubren que son judíos viene seguida de una guía sobre Hanukkah en polaco. Suponemos que ahora vendrán guías sobre cada una de las festividades. Probablemente. ¿Qué nos traes hoy que vaya a cambiar nuestras noticias de mañana? Bueno, primero les voy a contar que se acaba de anunciar en Alemania hay un premio, el premio Albatros de la Fundación Günter Grass, que se entrega a un libro y a su traducción al alemán. Y este año el ganador es David Grossman y su traductora Anna Birkenauer. El libro es el último que publicó en Israel, que se llamaría algo como Mujer huyendo del aviso o algo así, no sé cómo se va a llamar en español. Es interesante este premio porque Günter Grass, que bueno, él es premio Nobel y sus libros han sido se tradujeron a 27 idiomas. Y dice que Günter Grass se encontró personalmente con cada uno de los 27 traductores porque respeta mucho el trabajo y quería hablar con ellos por si tenían alguna duda. Entonces, por eso creó este premio, que es no solo a una gran obra literaria, sino también a su traducción. Y bueno, este libro, el último de David Grossman, está recibiendo muy buenas críticas. Bueno, ya veremos. A ver, ¿para cuándo la traducción al español? Y que venga David Grossman a conocer personalmente al traductor español o traductora. Sí. ¿Qué más? Roman Polanski, recientemente supimos también aquí que está bajo arresto domiciliario en Suiza. Y bueno, ahora se está diciendo que en alguna manera Europa quiere reconfortarlo. Entonces, en el Berlinale, el gran festival de cine de Berlín, se va a presentar su última película, que yo todavía no sé cuál es, pero seguramente sabremos pronto. Y por último, un poco de Albert Einstein. Un poquito, para terminar. Milena Vasek es la investigadora alemana que está publicando en estos días un libro cuyo título sería algo como Los rivales de Einstein, la controversia pública sobre la teoría de la relatividad en los años 20.
Pues en el año 1919 fue cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad, que bueno, ya sabemos que fue una gran revolución en la historia de la ciencia, y también recibió mucha crítica. Entonces esta investigadora quiso pues analizar esta crítica, que desde los que simplemente eran antisemitas y querían criticar cualquier cosa dicha por un judío, hasta todo tipo de personalidades excéntricas, hasta pues un grupo que ella también describe como unas personas que están interesadas por la ciencia, pero como una ansia de encontrar una verdad absoluta, ¿no? Y que eso también entonces les molestaba lo que decía Einstein. Así que bueno, suena curioso. Desde luego. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Mañana más. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más información. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablar de pruebas de misiles iraníes. Además, les vamos a contar cómo ha sido la reacción del primer ministro británico al intento de juzgar a Tzipi Livni, de prohibirle casi que entrara en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y nos vamos a asomar al pasado, pero no concretamente al nuestro, sino al de Ruanda. Vamos a ver cómo se está haciendo justicia después de lo sucedido en los años 90 entre Hutus y Tutsis. Y terminaremos con una noticia de deporte, si el ajedrez se puede llamar deporte, que viene desde Israel. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. Hoy sí, Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, encantado de estar aquí. Bueno, yo también, y cuéntanos, porque volvemos a tener que tener mucho cuidado y precaución con lo que está sucediendo en Irán. No es la primera vez que hablamos de pruebas de misiles. El ejército iraní probó esta vez con éxito una versión avanzada de su misil de medio alcance Shahid-2, alimentado con combustible sólido y capaz de impactar en objetivos a 2.000 kilómetros de distancia, lo que pondría a Israel a su alcance. La prueba del misil coincide con el aumento de la tensión sobre el programa nuclear de Irán, que Occidente teme esté destinando a fabricar bombas. El gobierno alemán calificó de alarmante el lanzamiento efectuado por Irán, mientras que por su parte Francia consideró que el anuncio es una muy mala señal hacia la comunidad internacional. Hay que destacar que se están haciendo grandes esfuerzos diplomáticos para evitar llegar a las manos, por decirlo de alguna manera, con Irán. Incluso estamos oyendo muchas veces muchas amenazas y decirle a Irán que bueno, que esta es la última que le toleran, no le van a pasar otra, esta ya es la última. Da la impresión de que uno no sabe exactamente qué es lo que puede venir después si las negociaciones, si la diplomacia falla. Lo cierto es que ni Israel ni los Estados Unidos han descartado una acción militar en caso de que esta fracasara. Irán, por su parte, ya avisó que tomaría represalia de cualquier ataque que sufriera en su territorio. Este misil sometido a prueba tiene dos fases y utiliza combustible sólido, lo que lo impulsa, como decíamos, a una distancia de unos 2.000 kilómetros. Es importante el hecho de que puede alcanzar Tel Aviv, pero también es importante destacar que ese misil puede alcanzar otros países árabes o incluso a Turquía, porque hay que recordar que Irán, por mucho que a veces nos da la impresión de que solo tiene en su contra a Occidente, Irán es una gran amenaza para otros países árabes. Irán es una gran amenaza para Turquía. Irán quiere, pues ejercer una hegemonía que asusta a muchos otros países vecinos, con lo cual no son solamente Israel y algunos países occidentales los que se sienten amenazados por estas pruebas. Además, hay que destacar también la actitud rusa, porque como ya saben, la comunidad internacional no conseguía llegar a un acuerdo a la hora de las sanciones contra Irán, precisamente por la oposición de Rusia y de China. Hace poco, el embajador de Irán en Rusia, Mahmoud Reza Zahidi, dijo haber obtenido la promesa de que Moscú entregaría a Teherán un sistema de misiles S-300 y, explicó que su intención era solamente defensivo, destinado a proteger precisamente la central nuclear de Bushehr, que fue construida por Rusia, estaba siendo construida por Rusia desde hacía años.
Los países occidentales le pidieron a Rusia que renunciara a la entrega de esos sistemas a Irán, y últimamente hemos empezado a escuchar declaraciones rusas no tan amistosas ni tan amigables hacia Irán, y en principio lo último que hemos sabido de esos famosos misiles supuestamente defensivos S-300 es que Rusia no tenía del todo claro que se los fuera a entregar Irán. Bueno, así más o menos están las cosas. Además, se ha aumentado en la petición de sanciones contra Irán, pero evidentemente este lanzamiento es digamos, una especie de corte de manga, si me lo permiten, a toda la diplomacia occidental. Seguimos, hablamos de diplomacia, precisamente es lo que van a necesitar entre Gran Bretaña e Israel después de la noticia que les avanzábamos ayer, Jordi. Así es, Masa. El primer ministro británico Gordon Brown se disculpó desde Copenhague con la líder de la oposición israelí, Tzipi Livni, por una orden de detención en contra de la política recientemente emitida por un tribunal británico. En una llamada telefónica desde Copenhague, donde participa en la Cumbre Climática de Naciones Unidas, Brown comunicó a Livni su decepción porque la líder de la oposición israelí y exministra de Exteriores haya tenido que cancelar su visita a Londres para una conferencia debido a la orden de arresto. Brown aseguró que Tzipi Livni siempre es bienvenida en Gran Bretaña. Bueno, recordarán, el tribunal londinense emitió la orden de detención contra la exministra por presuntos crímenes de guerra durante la operación Plomo Sólido. A comienzos de este año fue una denuncia presentada por abogados de víctimas palestinas, pero la orden de arresto fue suspendida. Lo que pasa es que fue suspendida poco después de que Livni hubiera cancelado ya el viaje a Londres. Ella protestó enérgicamente y llamó a esto un proceso jurídico cínico por iniciativa de elementos radicales. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, que suponemos tiene que estar haciendo horas extras en estos momentos, se ha esforzado para tranquilizar la situación. Ha dicho que Israel es un socio estratégico y de confianza del Reino Unido. Y seguimos. Les decíamos que íbamos a echar un vistazo al pasado. Vamos a hablar de lo que sucedió en Ruanda, de las masacres de las que fueron víctimas los tutsis por parte de los hutus, y que se sigue haciendo justicia. Y además, la verdad es que llama la atención quiénes son los que están en el punto de mira, los incitadores. Más de 15 años después del genocidio que masacró a 1 millón de personas en Ruanda en apenas 100 días, el país africano sigue haciendo justicia. Un tribunal local ruandés condenó el martes a la periodista Valerie Bemeriki a cadena perpetua por incitar a la violencia durante los meses que duró la masacre. La periodista, que aceptó los cargos que le imputó el jurado popular, también fue condenada por planear el genocidio, incitar a los hutus y por complicidad en numerosos asesinatos a través de las ondas de Radio Las Mil Colinas, emisora propiedad entonces del empresario Felician Kabuga, uno de los fugitivos más buscados por los sucesos de 1994. Es interesante este planteamiento de poder juzgar por incitación al genocidio, incitar a la violencia, precisamente a los responsables de los medios de comunicación que estuvieron muy detrás de lo sucedido en Ruanda. En una cinta, la periodista se puede escuchar su mensaje que dice literalmente, les leo: no matéis a las cucarachas, que es, se referían así los genocidas cuando hablaban de los tutsis. La verdad es que no suena esta gusanización. Entonces decía: no matéis a las cucarachas con una bala, cortadlas en pedazos con un machete. Así, la locutora fue una de las voces más importantes de esta radio, la Radio Las Mil Colinas, una emisora que se convirtió en una notoria incitadora a las masacres de tutsis, que llegó además a considerarse como el centro intelectual del genocidio. La radio se empezó a emitir en 1993. Contaba con el respaldo de los familiares del expresidente ruandés Juvenal Habyarimana, que era hutu, que es la mayoría en el país, de este país de los Grandes Lagos. Fue su muerte en un accidente de avión lo que se consideró el punto de partida de la violencia que luego degeneró en este genocidio. No es la primera vez que un periodista está en el punto de mira por estos sucesos. Ya el año pasado, una mujer, también una expresentadora de televisión, fue puesta en libertad después de la sentencia de un tribunal popular después de 11 años de cárcel. Otros 2 miembros de la radio ya habían sido sentenciados a largos periodos de prisión por la Corte Penal Internacional para Ruanda, cuya sede está en Arusha, que es una ciudad en Tanzania que pretende convertirse en la Haya africana, y que desde luego con lo sucedido en Ruanda tienen mucho trabajo y mucho que analizar. Nos ha parecido llamativo, queríamos seguir esto. Y terminamos con una noticia que nada tiene que ver. Nos marchamos a Israel, vamos a hablar
deporte, o por lo menos de un triunfo del deporte. Es que yo no sé si es deporte, Jordi, esto. Sí, es considerado un deporte. Bueno. El israelí Boris Gelfand, de 41 años, se adjudicó la Copa del Mundo de ajedrez tras batir al ucranio Ruslan Ponomariov, de 18, en una extensa y reñida final que se desarrolló en Siberia. Gelfand se impuso en la serie de desempates por 5-3 y además se clasificó para el próximo ciclo Candidatura, del que tomarán cuenta otros 7 maestros y que permitirá determinar al nuevo desafiante al título mundial de ajedrez. La Copa del Mundo, un certamen creado por el organismo rector del ajedrez, la FIDE, reunió a 178 jugadores y se desarrolló por sistema suizo a 7 ruedas por eliminación directa. Bueno, pues así que esto es un deporte. Sí, lo consideran un deporte porque hay una preparación física, ¿Ah, sí? No solo intelectual. ¿Hay que prepararse físicamente para jugar al ajedrez? Ah, no sabía. De hecho, yo. Garry Kasparov decían que una de sus bazas era además lo buen deportista que era. ¿Ah? No solo, o sea, que era un tipo con una resistencia física espectacular, aparte de, supongo que una resistencia mental, ¿no? Pero claro. sí, era un entrenamiento físico muy duro el ajedrez. Sí. En fin, yo tengo un amigo que le encanta ver los partidos de ajedrez y es algo que no puedo comprender, pero bueno, supongo que hay que comprender bien el ajedrez. Jordi, muchas gracias. Gracias, Nasser. Señoras, señores, nos vamos no de las noticias, nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Masha? Muy bien, encantada de tenerte a ti con información cultural. Un placer, como siempre. Cuéntame. Bueno, primero les cuento. ¿Nos cuentas? Sí. Del Festival de Mediometrajes, La Cabina, que se celebró esta última semana en Valencia, donde el primer premio ganó la película israelí Patria. Es una película de Dani Rosenberg, es un drama situado en 1948, que fue muy... Perdón, ¿cortometraje has dicho? Mediometrajes. Sí, es una cosa... Yo tampoco sabía que había festivales de mediometrajes. Es impresionante cómo está el cine israelí, ¿eh? Sí. Últimamente ganan todo por todas partes. No, pero es que además de ganar, están haciendo cosas de calidad. Sí, porque no tiene por qué ir necesariamente no siempre los premios. Claro, pero es que realmente el éxito internacional demuestra que hay algo ahí. Recuerdo que en una entrevista que le hicimos a Lior Hayat, portavoz de la embajada, decía que había habido un cambio de la ley de cine, que eso había ayudado muchísimo a disparar realmente los talentos que estaban ahí ocultos, ¿no? Es verdad. En fin, qué bueno. Bien, ¿qué más? Seguimos también con un israelí, pero esta vez un artista. El Centro de Arte 2 de Mayo, que es el Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en Móstoles, presenta a partir de esta semana y hasta el 28 de febrero una exposición del artista israelí Guy Ben-Ner. La exposición se llama Doblar a lo largo de la línea. Está en colaboración con el Museo Carillo Gil de México y también Casa Sefarad de Israel. Se trata de un artista de video. Desde los años 90 lleva haciendo todo tipo de videos donde él y su familia son los protagonistas. La verdad es que suena muy curioso. Yo desde luego intentaré entrevistar a la comisaria Ruth Esteves para ver bien de qué se trata. Suena curioso, sí, y de autoestima elevada. Sí. ¿Y qué más tenemos? Y por último, un poco de teatro. Les quiero contar que este mes, hasta el final de mes, pueden ver en el Teatro Arenal la obra de teatro El Señor Ibrahim y las flores del Corán. Es una obra de Eric Emanuel Schmidt, una dirección de Ernesto Caballero con la interpretación de Juan Margallo y Ricardo Gómez. Es, la historia París en los años 60, la relación entre un señor árabe y un muchachito judío momo. Así que... Hicieron una película, si no me equivoco, era Omar Sharif el que hacía el personaje del señor Ibrahim. Yo, la verdad es que empecé a verla y me aburrí, pero no creo que la obra de teatro es muy buena. Pues eso me han dicho. Parece bien, sí. Yo no he visto la película, pero suena interesante, así que vamos a ver. Bueno, pues aquí lo dejamos. Ana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, ustedes también vengan mañana que tendremos más noticias. Muchas gracias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro último espacio informativo de la semana. Hoy es viernes y, como todos los viernes, les digo que para información más detallada sobre lo que sucede en Israel tenemos un programa especial con nuestro corresponsal, con Salem Mergui. El programa es Desde Israel, como su nombre indica, y les recomiendo que para toda información relacionada con la zona, hablamos de las pruebas misiles de Irán, etcétera, pues que escuchen ese programa. Lo pueden escuchar a continuación si están escuchando esto en Radio Sefarad en modo completo, o bien pinchando directamente el programa Desde Israel. ¿De qué les vamos a hablar nosotros aquí? Bueno, les vamos a hablar de las leyes británicas que van a tener que cambiarse para evitar que sucedan cosas como la que ha sucedido esta semana con Tzipi Livni. También les vamos a hablar de la lucha o de luchar contra la ideología nazi en el mundo. Hablaremos mucho de deporte, de un acuerdo entre federaciones de Alemania y de fútbol de Alemania y de Israel, y de fútbol también aquí, las sanciones por haber insultado a un jugador israelí. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, Masha. Bueno, veamos qué sucede. Llevamos hablando de esta noticia toda esta semana. Ahora parece ser que se lo toman en serio los británicos. Pues sí, el gobierno británico está dispuesto a reformar su sistema legal después de que una orden de detención contra Tzipi Livni, la líder del partido Kadima, haya enturbiado sus relaciones con Israel. David Miliband, ministro de Exteriores, se reunió con el embajador israelí en Londres e indicó que la ley que permite a los jueces emitir órdenes de arresto contra dignatarios extranjeros sin conocimiento ni aviso previo a un fiscal será urgentemente revisada. El responsable de la diplomacia británica recalcó que Israel era un socio estratégico y un estrecho amigo del Reino Unido. Efectivamente, recordarán que Tzipi Livni fue ministro de Exteriores durante el gobierno de Olmert, precisamente durante los meses que duró la operación Plomo Sólido, y por ello fue acusada por crímenes contra la humanidad, etcétera. 2 días antes del discurso, un tribunal emitió una orden de arresto contra ella en relación precisamente a esta guerra, y la demanda fue cancelada porque, Livni no llegó a pisar suelo británico, pero esto ha sido bastante para crear tensiones entre ambos países, y que, si recuerdan, sucedió algo parecido también en España y se replanteen las leyes como están establecidas. Por cierto, que con Salem Mergui precisamente ahondamos un poquitito más. Y pasamos ahora a Berlín, pero a escuchar las palabras del rabino de Rusia. Al intervenir ayer durante el Congreso Internacional Lecciones de la Segunda Guerra Mundial y Holocausto, que se celebra estos días en Berlín, el primer rabino de Rusia, Berl Lazar, llamó a luchar contra la ideología nazi que aún perdura en el mundo. Lazar advirtió en su discurso que el nazismo es sobre todo una ideología misantrópica maligna que con el paso del tiempo tomó forma de una política de Estado, campos de concentración y cámaras de gas. Según Lazar, el eco del nazismo resuena hoy en el discurso de ciertos estadistas del Oriente Medio que llaman de forma abierta a exterminar al pueblo judío y a destruir su Estado, así como en las palabras de algunos políticos europeos intentando justificar a sus compatriotas que colaboran con Hitler. Este es un congreso internacional que se está celebrando entre el 15 y el 17 de diciembre en Berlín. Cuenta con la participación de unos 500 políticos, terminó ayer, pero de unos 500 políticos, de personalidades públicas, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, veteranos que llegan de Europa, de Rusia, de Estados Unidos y de Israel. Según decía el Azar, las fuerzas del mal y la oscuridad son este nazismo y hay que seguir luchando contra ellos. Este sería el principal objetivo del Congreso en Berlín, porque la guerra contra el nazismo terminó hace 65 años, pero la lucha contra la ideología criminal continúa. La fuerza, dijo Lazar, se puede y se debe emplear para desarmar a quienes profesan ideas viciosas. Llamó además el rabino a recordar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, precisamente para evitar que se repitan, y explicó que mantener viva la memoria es otro de los objetivos del Congreso. Y ahora entramos, Jordi, creo que en una sección que te corresponde más a ti, es la sección deportiva de alguna manera, pero desde el deporte nos llegan noticias interesantes.
Pues las federaciones de Alemania e Israel, Masha, te cuento, las asociaciones de fútbol, firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de formación de entrenadores, árbitros y jóvenes promesas. El presidente de la Federación Alemana, Theo Zwanziger, que firmó el convenio con su homólogo israelí, Avi Luson, aseguró que el acuerdo de 2 años de duración muestra el deseo común de que el fútbol sea un medio para promover la buena entente internacional. Entre los proyectos concretos previstos para el año próximo se encuentran seminarios realizados por responsables alemanes para entrenadores de arqueros, además de sesiones de aprendizaje sobre el fútbol femenino. Arqueros son porteros, lo digo porque las noticias a veces nos llegan de agencias informativas latinoamericanas en este caso. Los proyectos, según podíamos leer en esta nota, comprenden que árbitros israelíes dirigirán encuentros de la tercera división alemana y colegiados alemanes harán lo propio en la primera división del Campeonato de Fútbol de Israel, lo que me hace suponer que tienen más confianza en los árbitros alemanes que israelíes, ya que los israelíes van a la tercera división y los alemanes a la primera, pero bueno, probablemente la tradición futbolística alemana sea un poco superior a la israelí. No sé si digo una bestialidad, Jordi. Creo que no, por la cara que pones. No, sí, desde luego. También el equipo alemán junior, el Nacional Junior, va a participar en un torneo de 2010, se va a disputar en Israel y además completará su estancia visitando precisamente Yad Vashem, que como saben pues es el centro dedicado al recuerdo de la Shoah. Cuanto más nos distanciemos en el tiempo del peor crimen de la historia, más activos tendremos que ser para impedir el olvido y ofrecer referencias a nuestros jóvenes jugadores. Estas palabras son de las del presidente de la Federación Alemana, Theo Zwanziger. Y terminamos hablando de fútbol, pero no de entendimiento, sino de desentendimiento, precisamente. Y de sanciones. Esta noticia la hablábamos hace una semana, creo, y ahora se habla de sanciones, ya que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha impuesto una multa al Osasuna por los insultos racistas que una parte de la grada lanzó a Dudu Awate durante el choque que enfrentó a los pamploneses y al Mallorca el pasado domingo en Navarra. La sanción irá de los 6.000 a los 18.000 euros y aparece tipificada en un artículo referido a represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes. El árbitro indicó en el acta del partido que a partir del minuto 14 y durante 5 ocasiones más en la primera parte se producen desde la zona Gol Sur, en donde se sitúan aficionados locales, los gritos hacia el guardameta visitante de judío cabrón cada vez que jugaba al balón. Sí, al parecer la megafonía del estadio trató de parar los insultos con reiterados mensajes. Al final creo que lo consiguieron, pero en la segunda parte no se volvieron a oír esos gritos, no se volvió a oír esos insultos, pero bueno, de todos modos, yo creo que esto de que se haya actuado y bastante rápido, ¿no? Dentro de todo. Pues sí, yo creo que... Porque evidentemente esto creo que sucedió el fin de semana pasado y ya está ya están las sanciones. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Nos vemos la semana que viene con más noticias. Y yo me voy a hablar con Ana de Cultura ahora. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de recibirte. Un placer estar aquí. Qué bonito que nos digamos cosas tan lindas. Cuéntame qué nos traes. Les traigo primero una noticia de Toronto, de muy lejos y de muy frío debe ser en estos días. Seguro que sí. El pasado 10 de diciembre se inauguró una fuente que donó el rey de Marruecos a la comunidad judía marroquí de Toronto. Fue realmente un gran evento. El rey Mohamed VI envió un grupo de artesanos marroquíes que prepararon esta fabulosa fuente que ya se puede ver ahí en el centro comunitario sefardí de Toronto, que la verdad es que me parece un regalo muy bonito. Nosotros tenemos un muy querido amigo. Y yo quiero decir que esta información Dime. la debemos precisamente a un gran amigo, un gran profesional, a una persona a quien mandamos aquí un muy fuerte saludo, que es Soli Levi, y que creo que ha sido él quien escribió esta información, si no me equivoco. Y bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte desde su casa, que es Radio Sefarad, y que, por cierto, aprovecho para recomendar a aquellos que estén interesados en escuchar unos programas maravillosos en Jaquetía, todos elaborados por él. Pueden ir a Tiempo de Sefarad, a los archivos, y deleitarse con unos programas que no tienen pérdida.
Una vez dicho esto, ¿qué más tenemos? Sigo, me voy ahora a Tel Aviv, al Instituto Cervantes. Ahí hace más calor. Sí, que a partir del 21 de diciembre podrán ver una exposición de fotografía de Daniel Mordziński. Él, bueno, ya lo entrevistamos aquí hace unos meses porque tuvo una exposición en la Casa de América. Él es conocido como el fotógrafo de los escritores. Es un fotógrafo argentino que lleva 30 años haciendo retratos de escritores y ahora los presenta ahí en Tel Aviv. La exposición se llama Aleph, Retratos Literarios. ¿No se llamaba igual aquí? No, aquí se llamaba justamente el fotógrafo de los escritores, algo así. Pero muy interesante, me acuerdo. Y pueden escuchar una entrevista ya que estamos en el archivo. Ya que estamos autopromocionándonos. En el trazo errante pueden escuchar una entrevista con él. Y para nuestros oyentes de Israel, lo pueden ver esta exposición hasta el 10 de febrero en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Muy bien, ¿y qué más tenemos? Y termino con un poco de Frank Gehry, el famoso arquitecto judío canadiense. Regresamos un poco... ¿Qué canadienses estamos hoy? Sí, que ahora se presenta una exposición de su obra en Milán. Bueno, él estuvo ahí hablando de sus proyectos. Bueno, entre los muy famosos aquí para los oyentes, para recordarnos quién es el Guggenheim de Bilbao y muchos otros que son así conocidos por sus formas extrañas y cosas que uno no se puede perder. Ahora también estaba haciendo Museo de Tolerancia en Jerusalén, una galería en Abu Dhabi, bueno... Sí, bueno, el Museo de la Tolerancia que ha despertado mucha polémica. Sí, sigue en polémica y bueno, él dice, ahí le llaman le dicen arquitecto estrella, pero él realmente rechaza este calificativo, dice, pues no, hay gente que hace su trabajo, hay gente que no hace su trabajo, básicamente. Me encantan estas grandes figuras que se pueden permitir esta humildad. No, exacto. Bueno, yo gano una barbaridad, usted gana mucho menos que yo. Igual estaban diciendo que un poco de crítica en tiempos de crisis y no sé qué, él estaba haciendo unos edificios de miles de millones de dólares y él dijo, pero yo soy solo el arquitecto, a mí me encargaron, o sea, yo no soy el rico que desperdicia el dinero en cosas así, o sea, a mí me encargan un proyecto, yo lo hago y me voy a casa. Tan sencillo. Bueno, sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ana, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach, por lo que queda. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, buen fin de semana, Chag Sameach, que disfruten de todo lo que puedan disfrutar y que nos vuelvan aquí la semana que viene, que volveremos nosotros con información. Gracias.